Entonces, bienvenidas y bienvenidos a los chakras en la vida real. Con este video estoy iniciando una nueva serie de este tema que me fascina, que son los chakras, que vengo explorando desde muchos lugares hace un montón de años, porque de verdad me gusta mucho. Y me voy dando cuenta del universo enorme de conocimiento que es y la gran cantidad de cosas que tiene para profundizar, sacar capas y para usar en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, como digo yo, ¿no? Porque si no, luego se hacen los conceptos muy filosóficos, muy profundos, muy por aquí, muy volátiles, nombres en sánscrito, cosas raras, pero bueno, aquí, ahora, siglo XXI, ¿cómo puedo usar esto? Muy bien, entonces, la semana pasada di una mini masterclass sobre las cualidades, ¿sí?, de la energía, las cualidades de la materia y cómo es que nos desequilibramos o nos podemos volver a equilibrar conociendo estas cualidades, ¿no? Hablamos de sattvas, hablamos de rajas y hablamos de tamas. Y hablamos de que existe en un principio un algo, un eso, un ello, una conciencia estática absoluta, que es un espacio donde hay un potencial para que cualquier cosa ocurra, sea o suceda. ¿Ok? Y luego ocurre un movimiento, pongámosle que ese movimiento es el Big Bang, un movimiento que hace que esa conciencia universal, esa conciencia absoluta, se empiece a individualizar. Y ese movimiento crea todos los sujetos y los objetos y todo lo que existe en este mundo que conocemos, en este vastísimo universo, el que conocemos y el que los científicos nos ayudan a saber que existe y el que está más allá de cualquier conocimiento humano. ¿Ok? Por eso, cuerpo, mente y alma están hechos de lo mismo y vienen del mismo lugar. ¿Ok? Son solamente diferentes manifestaciones. Resulta que cuando sucede este movimiento de estas dos energías, ya existe ahí una polaridad de energías, que en ese ejercicio se crean todas las fuerzas que sostienen al universo, al mundo. La fuerza de gravedad, todas las leyes de Newton, ¿no? La acción y la reacción, la fuerza electromagnética. Y gracias a todas esas fuerzas que surgen a partir de este movimiento, que es la conciencia individualizada, existen estas cualidades, estas gunas, estas cualidades de toda la energía y de la materia, que son las que vimos en la mini masterclass de la semana pasada, que les sugiero que, bueno, después le echen un ojito, si aún no la han visto, ¿ok? Entonces, de estas cualidades de la energía y la materia surgen los 6 elementos que la filosofía yógica nos dice que existen, ¿no? Existe el akasha, no le vamos a decir éter porque éter es una palabra griega, y todo esto viene de un conocimiento que son los Vedas, cuya terminología está en sánscrito. Entonces el término para éter, que normalmente diríamos éter, es akasha. ¿Okay? Entonces existe este akasha, que es este espacio puro, donde es espacio, es vacío, es lo que conocemos como el vacío, ¿sí? Donde se empieza otro movimiento, pero ya no estamos hablando de aquella conciencia pura y absoluta que existió en el inicio de todo, ¿sí? Antes del inicio, más bien, aquello que le decimos ello o eso, porque no lo podemos definir, no lo podemos conceptualizar, está más allá de nuestro finito entendimiento. Hay quienes le dicen Dios,
hay quienes le dicen gran conciencia universal, no importa, tú dile como quieras, pero no estamos hablando de ese vacío, ¿sí? Eso es una conciencia estática potencial. Este vacío ya entra, es un elemento y entra dentro de lo que sucedió después de ese Big Bang, de ese movimiento de la conciencia que empieza a moverse para ir individualizándose, para volverse individual, para crear. Entonces existe este akasha, y en este akasha sucede otro movimiento, que es el aire. Es cuando este akasha empieza a moverse, el elemento que se destila es el aire. ¿Okay? Si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, este akasha es de cualidad o de naturaleza sádvica. El aire, como es movimiento, es el movimiento puro, es de naturaleza rayásica. Este aire agita cosas y crea el siguiente elemento, que es el fuego. El fuego es de naturaleza tanto rayásica, por este movimiento, porque es el principio de la transformación, como sádvica, porque es este elemento que nos permite ver, es lo que alumbra, es lo que transforma y también es lo que alumbra. ¿Ok? Y luego tenemos el agua. Si lo ven, se van haciendo cada vez más densos, más materiales, más pesados, ¿sí? El agua, que no tiene una forma en sí misma, sino que adquiere la forma de aquello que la contiene y que es de naturaleza tanto sádvica, porque limpia, porque purifica, porque mueve, como tamásica, ¿ok? Porque también trae el apego, ¿sí? El ir hacia abajo. Y el siguiente elemento y último es la tierra, que es de naturaleza tamásica, que es lo más denso, lo más compacto, y que como ya vimos, todas las cualidades son necesarias, todos tienen una función que cumplir, por algo existen, ¿no? Todo cuanto existe es adecuado, ese es un principio, por lo tanto, por algo existe. Bien. Si volvemos un poquitito atrás, unos minutitos atrás, a esta idea de que existe un absoluto potencial de todo y un movimiento que crea, nos vamos a dar cuenta entonces que todo, todos, todes, todo viene del mismo lugar. Por lo tanto, digamos que existe en cualquier cosa, en nosotras, nosotros y cualquier otra cosa que exista sobre esta tierra, un mismo núcleo, una misma esencia. Formamos parte de una misma conciencia, ¿sí? Por eso existe esta ley de resonancia. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Porque al estar todas y todo formado por esta misma esencia, ¿sí? Lo que está sucediendo en nuestra conciencia individual tiene una resonancia en la conciencia universal, en la gran conciencia. Así resuena. Entonces resulta que la filosofía yógica nos enseña que somos mucho más que este cuerpo físico. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver a través de nuestros sentidos. Pero ver, tocar, oler, saborear a través de nuestros sentidos físicos. Pero existen otros sentidos más sutiles y existen otros cuerpos más sutiles. No importa la corriente que estudies, no importa si te hablan de 3 cuerpos, hay quienes hablan de 5 cuerpos y hay quienes como en Kundalini Yoga que hablamos de 10 cuerpos. No importa eso, no vamos a entrar en esos detalles porque ahorita da igual. Lo que es importante entender es que somos más que esto. ¿Sí? Tenemos, además del cuerpo físico, tenemos cuerpos energéticos. Tenemos cuerpos sutiles. ¿Ok? La mente, por ejemplo, ¿quién puede definir lo que es la mente, verdad? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? Ya he hablado de eso también en otras mini masterclass. Bueno, pues la mente es un cuerpo energético. ¿Ok? El alma. ¿Qué es el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde se aloja esa esencia? Bueno, el alma es un cuerpo sutil.
¿no? Tiene esta naturaleza ligera, sátvica. ¿Ok? Bueno. Entonces, como somos más que este cuerpo físico, imagínense que fuéramos como estas muñequitas rusas, ¿sí? Que abres la muñequita y sacas una, de otra igualita de adentro más pequeña, y otra igualita de adentro más pequeña, y otra igualita de adentro más pequeña, y así sucesivamente. Vamos a imaginarnos que así somos. Así nos enseña la filosofía yógica a visualizar estas capas, estos koshas, estos cuerpos que somos. Que en realidad no es que estén separados, porque nada está separado. Es una forma de poder comprenderlo. Esta disección que hacemos siempre de las cosas es para poder comprenderlas, pero todo está integrado. Bien. Entonces recordamos que hay leyes universales, leyes de la física, que rigen todo, por ende también a nosotras. Y existen fuerzas, como el magnetismo, ¿sí? Que crean que las cosas se atraigan y se queden pegadas, ¿no? Y por eso así hay cosas sólidas, como esta mesa, que está aquí debajo mía, como mi cuerpo, ¿no? Son muchas partículas que giran, que giran, que se mueven, y que se atraen por estas fuerzas universales de la física y que se condensan en materia. ¿Ok? Cuando el movimiento de estas partículas es muchísimo más acelerado y las partículas son más ligeras, se crean cosas que no podemos ver. El aire existe, sabemos que existe, pero normalmente no lo podemos ver luego en forma del vapor que sale de nuestra tetera o de las nubes, etc. Pero no podemos ver en sí mismo el aire. ¿Ok? Y luego sucede que gracias también a esta fuerza hay cosas que se repelen. El movimiento siempre existe en dos sentidos, por apego y atracción o por rechazo y exclusión o expulsión, como lo querramos llamar. Bien, bueno. Entonces, en nuestro ser energético hay espacios de nuestra conciencia donde suceden movimientos con muchísima intensidad. Esos espacios de nuestra conciencia donde estos movimientos suceden con una gran intensidad son los chakras. Los chakras no son lugares en el cuerpo físico, los chakras no son molinos, lotos de 4, de 12 o de 1000 hojas, no. Los chakras son espacios en nuestra conciencia donde se condensa una gran cantidad de energía, porque nuestros pensamientos, porque nuestras emociones y porque todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico es, al fin y al cabo, energía. Entonces, los chakras son movimientos muy potentes de nuestra energía. Chakra significa rueda que gira. Entonces, todas estas imágenes que usamos de los chakras, de las flores, los colores, los aromas, las sílabas, todo, eso es para poder visualizar las cualidades de ese tipo de energía en nuestra conciencia, ¿ok? De la misma manera que los elementos, cuando hablamos de los elementos en yoga o en ayurveda, no hablamos del elemento en sí, sino de lo que ese elemento hace, de la cualidad de ese elemento. Entonces, si estamos hablando de que el tercer chakra está relacionado con el fuego, no quiere decir ni que rige al fuego, ni que el fuego rige al chakra, ¿sí? No es este pensamiento occidental que trata de dividir y separar todo. Esto corresponde a esto. 2 más 2 es 4. No funciona así la filosofía oriental. Les repito, toda esta separación que hacemos es para tratar de entender, para ir asimilando conceptos. Entonces, cuando hablamos del fuego, hablamos de la cualidad del fuego. ¿Qué cualidades tiene el fuego? El fuego ilumina, el fuego calienta,
el fuego quema, el fuego transforma, el fuego elimina la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Por lo tanto, pues es la ignorancia, es la inconsciencia, ¿sí? Pero también un fuego en exceso trae, ¿qué trae? Úlceras, ¿no? Entonces, ¿qué parte de nuestro cuerpo tiene esas funciones? Nuestro sistema digestivo, desde luego, ¿ok? Entonces, en todo ese entorno se condensa una gran cantidad de energía y esos son los chakras. Entonces nos vamos a ir dando cuenta después que gracias a este estudio de los chakras nos vamos a ir dando cuenta, por ejemplo, cómo un mal funcionamiento de nuestro hígado se relaciona con una tendencia de mi pensamiento hacia lo rabioso, lo iracundo. Y cómo mi rabia, mi ira, y mi frenesí, y mi queja, ese tipo de emoción sigue dañando al hígado, formando un círculo vicioso. ¿Ok? Y estamos hablando todo de tercer chakra, y estamos hablando de una actitud mental, estamos hablando de un elemento, estamos hablando de un órgano del cuerpo, una función de nuestro cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando de todo eso. Entonces, como todo eso se relaciona con lo mismo, digamos, con cierta fuerza que por este electromagnetismo se condensa y que todo tiene que ver con todo, estamos hablando de un chakra, de una rueda que gira en un sentido para donde nuestra conciencia se cristaliza, se hace muy patente ese movimiento de nuestra conciencia materializado en nuestro cuerpo físico, en actitudes mentales, ¿ok? Esos son los chakras, ¿sí? Bien, entonces una vez que entendemos los chakras, entendemos qué son, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta, el conocimiento. Es una herramienta poderosísima para entendernos a nosotras, a nosotros, a nuestra energía, a cómo se cristaliza nuestra energía en ciertos espacios de nuestra conciencia. Porque cuando tú te das cuenta que este tipo de actitud mental que tanto padecimiento y tanto sufrimiento te trae, está relacionada con el funcionamiento de un órgano y un día vas por otra cosa al médico y te das cuenta que hay un tema tuyo en el hígado y dices, ¡wow! Te explota la cabeza y te das cuenta. ¿Sí? Se corre un velo que en tu mente y te das cuenta. Entonces dices, bueno, yo puedo agarrar a mi hígado, a mi tercer chakra, a mi fuego, y usarlo como un gran maestro espiritual y empezar entonces a ver qué sucede conmigo cuando yo empiezo a elegir mi alimento pensando en mi hígado. Cuando yo empiezo a elegir ciertos hábitos pensando en mi hígado y empiezo a estar atenta a qué va pasando con mi pensamiento. ¿Se va modificando mi pensamiento? ¿Se va modificando todo lo que sucede como resultado en mi cuerpo de mi metabolismo, de esa transformación que tal vez estaba demasiado acelerada antes, se empieza a aquietar, se empieza a calmar? ¿Qué empieza a pasar conmigo? ¿Cómo es los sabores y los olores que percibo? Todo empieza a cambiar. Entonces, para saber qué está pasando con nuestra energía, es muy importante que nos podamos conocer a nosotras mismas, a nosotros mismos, que podamos entender que esta ley de resonancia nos dice que todo lo que existe en el universo, ahí o en este mundo, también existe adentro nuestro. Y que entonces lo que está pasando lo podemos usar como un espejo para ver qué está pasando también con nosotros. Y existe otra ley maravillosa que podemos aprender gracias a este estudio de la energía, de la cristalización de los movimientos energéticos
emociones, pensamientos, procesos físicos, en esto que llamamos chakras, que es la ley de que dice que lo similar atrae lo similar. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta que tú condensas mucha energía en un espacio llamado tierra, en un espacio muy aletargado, muy lento, muy pesado, que está siempre muy conectado al pasado, conectado a emociones como la culpa, el remordimiento, que tienes demasiadas dudas y te sientes muy insegura y no avanzas. Hay retención, ¿sí? Hay poco espacio en tu cuerpo, hay retención, hay inflamación, hay lentitud, hay poca flexibilidad. Y te das cuenta que eso también se refleja en tu pensamiento, en tu digestión lenta, en tu poca creatividad, haces todos los días lo mismo, tu vida es muy rutinaria, te cuesta muchísimo el cambio. Bueno, ahí estás teniendo un tema de exceso de tierra, vamos a llamarle así. Primero quisiera decir una cosa, todas las personas nacemos con una tendencia, ¿sí? Tenemos una composición particular. Tú puedes quejarte de esa composición particular o darte cuenta que porque existe es adecuado. Y que si es adecuado, entonces querrá decir que en esta encarnación, creas tú o no en la reencarnación, en esta vida que te tocó hoy, ahora, eso, exactamente esa combinación única y exquisita que tú eres, ¿ok? Puedes usarla para ir a un espacio de mucha mayor conciencia, ¿ok? Eso, exactamente esa combinación, ese exceso de tierra que tú te quejas, o ese exceso de fuego y aire, como es en mi caso, ¿no? Que me tomó tantos años dominar y entender y amigarme con ello, eso exactamente es lo que yo requería para ir a mis mayores posibilidades de conciencia en esta vida. No en otra, no en la anterior, no en la que viene, no sé. Concentrémonos aquí ahora en esta que estamos viviendo y es exactamente esa combinación. Entonces, así venimos. Las y los astrólogos, lo primero que miran en tu carta astral es tu cantidad de elementos, tus elementos. Y eso está clarísimo, ¿sí? Es lo primero que necesitas saber. Bueno, ¿cuál es tu predominancia? Y entonces una vez que sabes cuál es tu predominancia, empiezas a estudiar la cualidad de ese elemento y te empiezas a dar cuenta que todo en tu vida se relaciona con eso, ¿no? Que todo. Y que si no lo... y que si no profundizas en ello, se va a transformar en desequilibrio y en enfermedad. Porque si tienes un exceso de fuego, vas a tener fuegos labiales, úlceras estomacales, irritación estomacal, estas llagas que salen adentro de las mejillas en la parte de adentro, vas a tener tendencia a las verrugas, vas a tener tendencia a esto, aquello y lo otro. Y eso no es un cuento chino que alguien me contó, es lo que yo vivía cuando era más joven y me desconocía. ¿Ok? Yo me desconocía. Cuando me empecé a conocer y me di cuenta, el fuego, el hígado, la enfermedad que tuve de niña, esta actitud mental, mi sudoración excesiva, los brotes en la piel, ¿sí? Te das cuenta que todo viene del mismo lugar, ¿no? Un exceso de fuego, un mal entendimiento del poder, un deseo de control, tercer chakra. Tercer chakra. Todo es tercer chakra. ¿Ok? Y así cada persona tenemos los nuestros. Dicen las escrituras yógicas que tenemos unos circuitos, así como tenemos las venas por las cuales corre la sangre en nuestro cuerpo físico, tenemos unos circuitos que se llaman nadis, por los que corre la energía en nuestro cuerpo pránico, digamos, en nuestro cuerpo energético.
Dicen las escrituras yógicas que tenemos miles de esos nadis. Y en esos nadis, cuando va corriendo, circulando la energía, recordemos el magnetismo, ¿sí? Donde se condensa por magnetismo una gran cantidad de energía, se empiezan a dar los chakras. Dicen las escrituras también que tenemos miles de chakras, tenemos miles de estos vórtices energéticos donde se condensa, digamos, más cantidad. Pero hay 7 principales espacios de concentración de energía, de concentración de movimiento en nuestra conciencia, ¿sí? Son los 7 principales chakras, que es la mayor parte de la gente los conoce y se asocian con un colorcito y los dibujan, los dibujamos, yo también lo hago, sí, pero siempre les quiero recordar que esos son símbolos, que eso nos ayuda a entender, nada más, ¿sí? No sirve para mucha otra cosa, más que para entender. Bien, entonces está este primer chakra, este espacio, que tiene que ver con el elemento tierra y con todo lo que es denso. Es una energía lenta y pesada, ¿sí? Y por lenta y pesada están muy juntas las partículas, muy condensadas, ¿sí? Por eso se forma la Tierra, porque son partículas muy condensadas que están moviéndose lentamente. De ahí vienen los símbolos de los lotos y sus pétalos, ¿sí? De esa lentitud o esa velocidad. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que es sólido en nuestro cuerpo, con todo lo que es muy, muy sólido, que son nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros dientes. Todo lo que es sólido en nuestro cuerpo tiene que ver con eso. Luego está el segundo chakra, que está asociado con el elemento agua. Y está asociado con... bueno, el primer chakra está asociado con el olfato, ¿sí? Y tiene un órgano de acción, digámosle así, que es el ano, y su acción es excretar, sacar, volver a la tierra lo que no te sirve, humana o humano, que se vuelva a la tierra. Desecho, ¿sí? Es el desecho lo que vuelve a la tierra. Segundo chakra está relacionado con las cualidades del elemento agua, que es aquello que se adapta, ¿sí? Que es protector, que es el terreno de la protección maternal, es el terreno donde se unen las polaridades para crear un nuevo ser. Está asociado con el sentido del gusto, ¿sí? Que el gusto, ¿saben por qué tenemos gusto? Para que nuestra vida continúe. Si la comida no nos supiera, no nos fuera delicioso comer, no nos gustaría comer, nos daría igual y nuestra vida, ¡pum!, chao, adiós humanidad. Entonces el placer tiene una función súper importante en nuestra vida y ese es a lo que está relacionado, porque la función del segundo chakra es proteger la vida, ¿sí? Crear la vida. Entonces para hacer esto necesitamos de nuestra saliva y necesitamos de nuestros órganos reproductores también. Y esa es la función, ¿sí? Que cumple todo esto. Entonces está asociada también en nuestra vida con todo esto. También al ser agua está relacionado con la fantasía, con la imaginación. No con la creatividad como se cree por ahí, porque la creatividad es aire. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Es la imaginación. Es esta imaginación que nos permite poder visualizar un futuro donde entonces vamos a crear una nueva vida. Sin esa imaginación, sin esa proyección, no podemos crear esto. ¿Ok? No podemos fundirnos, no podemos unir estas polaridades. Luego viene el tercer chakra, que ya hablé un poquito de eso hace rato, que tiene que ver con todas las funciones de transformación en nuestro cuerpo, con nuestro metabolismo, con el hígado, por ejemplo, con todo esto que el sistema digestivo.
¿sí? Llega una cosa, se mueve por medio de ese fuego, esa combustión, y se transforma en otra. Una parte en alimento y se queda, otra parte se tiene que regresar, ¿sale? Bueno, eso es el fuego, eso es el tercer chakra, tiene que ver con la afirmación también, con la afirmación de mi propio ser, con mi lugar en el mundo, con... recordemos entonces el fuego que hace. El fuego nos permite ver qué órgano, qué sentido es el que nos permite ver, pues la vista, y qué órgano es el que nos permite ver, los ojos. Entonces también los ojos están relacionados con el tercer chakra y con el fuego y con el metabolismo. Las personas que tienen problemas metabólicos graves como la diabetes, ¿por qué creen que tienen problemas en la vista? ¿No? Ahí está, otra vez, sabiduría milenaria. Bien, tenemos el cuarto chakra, que es el punto de equilibrio. Digamos que los tres primeros chakras son los espacios de conciencia que un ser humano debe dominar para afirmarse como un individuo, ¿sí? Entonces tú necesitas resolver tu sustento, tu parte material, física, de salud económica, de relación afectiva con otras y otros, ¿no? Que se da en este intercambio acuoso, esta creación de una familia, esta creación de un entorno seguro, ¿sí? De un hogar. Todo esto son los tres primeros espacios de la conciencia. Gracias al fuego me pongo en marcha, creo, ¿sí? Creo cosas en el sentido no de creatividad, sino de las pongo en marcha, las puedo iniciar, tengo energía, tengo fuerza de voluntad, tengo capacidad de acción. Entonces, y también gracias a este fuego estoy iluminando mi conciencia para poder, ya vamos a ver, dirigir estas acciones, ¿ok? El cuarto chakra es este punto de equilibrio. Si pueden acordarse ahora mentalmente la estrella de David, que son dos triángulos, ¿sí? Este primer triángulo que les acabo de describir, primero, segundo y tercer chakra, y un triángulo invertido. ¿Sale? Y el punto de equilibrio es el cuarto chakra, que este es el espacio del aire, que está relacionado con el sentido del tacto, ¿sí? ¿Por qué el aire y el tacto? Porque si no existiera el aire, no sentiríamos cosas. Necesitamos el movimiento del aire para sentir. Las personas que están en el espacio exterior donde no hay aire, no sienten, no tienen sensaciones físicas a nivel de la piel. Entonces el sentido del cuarto chakra y del aire es el tacto. Y por lo tanto su lugar, su órgano de acción son las manos. Y si se fijan, las manos también son esto que movemos para dar, te doy, recibo, traigo a mí. Entrego al mundo, traigo del mundo hacia mí. Entonces fíjense qué bonito, porque el cuarto chakra es entonces este espacio donde nuestra conciencia, donde nos visualizamos parte de una sociedad, parte de una comunidad, parte de un grupo, ¿sí? Donde además somos iguales, donde hay equidad, donde hay un equilibrio entre el mundo material y las necesidades materiales y el mundo espiritual de estos otros centros y las necesidades espirituales. Ahí se crea este equilibrio entre todo esto. ¿Okay? Y este es el espacio de la creatividad. Y entendamos creatividad no como lo que hacen los pintores, los escritores o las bailarinas, que sí, eso es creatividad, eso es arte, evidentemente. Todas las personas tenemos creatividad, todas. Lo que cada mamá tiene que inventar para poder darle de comer a sus hijos, lo que todo emprendedor tiene que crear para poder vender su producto, lo que todo matrimonio que lleve una gran cantidad de años juntos tiene que reinventarse, ¿sí? Para poder sostener esta relación. Todas esas cosas incluyen la creatividad. La creatividad es la capacidad de hacer cosas que siempre he hecho de una manera diferente
o de hacer cosas nuevas. Eso es la creatividad, es este movimiento, el movimiento, ¿sí? Que penetra, que toca las cosas. Eso es la creatividad. Y esto es el espacio del cuarto chakra. Y ya luego vamos a estos otros centros que son los transpersonales, donde se pone hacia afuera nuestra acción en el mundo. Y el primero es nuestra voz que crea, nuestra voz que proyecta quiénes somos, nuestra voz que es tan clara, limpia, cristalina como sean nuestros pensamientos, nuestra voz que puede servir para crear o para destruir, para agradecer o para quejarnos, para injuriar o para bendecir. Cada palabra dicha está dicha para siempre, ¿sí? Entonces, en Kundalini Yoga decimos que el quinto chakra es donde el ser humano se parece a Dios, donde el ser humano tiene esta capacidad de manifestar aquello que ha creado antes en su interior. Y aquí es Akasha, este elemento es Akasha. Si se fijan, hay mucho espacio, ¿no? Hay un espacio en todos nuestros tubitos que tenemos aquí a la altura de la garganta para que el aire que viene de nuestros pulmones pase por aquí y haga toda la resonancia que tiene que hacer y se transforme en nuestra voz, se transforme en nuestro canto, se transforme en nuestras manifestaciones. Esas manifestaciones, ¿de dónde vinieron antes? De un centro de comando que es nuestro sexto chakra, que tiene la capacidad de discernir, separar la paja del trigo y ordenar las cosas de acuerdo a un propósito muy claro, ¿sí? Que es el espacio de la intuición, es el comando de nuestra vida, por eso está relacionado con la glándula pituitaria, que es la glándula que comanda nuestro sistema endocrino, porque nuestro sistema endocrino tiene todo que ver con nuestros movimientos emocionales, todo que ver. Entonces, recordemos que los chakras son movimientos emocionales y de pensamientos y de procesos físicos que se condensan en un área. Entonces, este comando es nuestro sexto chakra. Y luego tenemos un séptimo chakra que cuando nacemos con nuestro cráneo que aún no ha terminado de unirse. Nuestros huesos del cráneo no están del todo soldados y entonces decimos que estamos todavía abiertas, abiertos y muy conectadas, muy conectados, ¿no? Todavía con lo sutil, con lo divino, con esta conciencia de unidad, llamémosle así, ¿ok? Y este es el séptimo chakra, ¿ok? Que no voy a profundizar mucho porque es un resultado de todo lo demás. No hay nada que podamos hacer más que estar trabajando en nosotras y en nosotros para ir ganando cada vez más conciencia, para que este fuego, ¿sí? Cada vez sea más brillante, más sádvico, menos rabioso y más puro, menos de la acción motivada por el deseo de conseguir cosas y más por el servicio a la humanidad. Y entonces, en tanto ese fuego se va purificando, ¿sí? Esa luz de nuestra conciencia se va haciendo cada vez más clara y este séptimo chakra empieza a tener mayor predominancia porque los chakras funcionan en pares. Entonces, un primer chakra, una vida material no resuelta, un sustento, una afirmación del yo, una seguridad personal no resuelta, va a traer como consecuencia probablemente una persona que vive en la queja, en la amargura, ¿sí? Una persona que proyecta hacia el mundo toda esa incapacidad de asumir su propia responsabilidad sobre su sostén y su vida material. Entonces, primero y quinto. Segundo, ¿no? Y sexto, si este agua está tendiendo hacia el apego excesivo, ¿no?
hacia la emotividad excesiva, hacia los movimientos emocionales excesivos, no va a haber una claridad. Va a estar un agua muy turbia, con mucho movimiento. Entonces, imagínate un lago. Imagínate un lago, es muy clara la imagen. Te imaginas un lago y hay mucho movimiento, tú no puedes ver nada ahí. Aunque estés abajo del agua, no puedes ver nada para arriba, y si estás arriba no ves nada para el fondo. No ves nada con ese agua moviéndose. Necesitas un agua calma, equilibrada, en su propia, en su medida justa, ¿ok? Para que entonces este otro espacio de claridad y de comando personal pueda hacer su función. Y lo del tercer chakra y el séptimo ya lo dije, y tiene que ver con este fuego que es pura pasión y puro movimiento y puro quemarse y puro rojo, puro deseo, puro ir hacia lo que quiero, puro objetivo, pura meta, o un fuego que empieza a incluir otros valores, ¿sí? Y empieza a trabajar al servicio, a ponerse al servicio. Un fuego que ya no se mira solamente a sí mismo, sino que empieza a contemplarse como parte de un gran contexto. Y luego estamos en el centro, este cuarto chakra, que en Kundalini Yoga se dice que es el centro que nos hace humanos. Es este espacio donde somos humanos. En los 3 primeros chakras, si estamos todavía sin resolver, somos infrahumanos, estamos envueltos en vicio, el apego material, los desórdenes sexuales, ¿sí? Un montón de compulsiones, de deseo de poder, de deseo de control, de mucho malentendimiento. Y en los centros superiores estamos como creyendo que lo espiritual no forma parte de la vida, que eso humano es burdo, ¿no? Y que entonces no quiero nada material, una espiritualidad muy malentendida, muy malentendida. Pero bien entendida, o como la entendían antes, se retiraban a la montaña y se volvían ascetas, ¿sí? Se privaban. Todavía hay corrientes que dicen que solo se alimentan de la luz del sol y no comen alimentos porque, bueno, yo no estoy de acuerdo en esas cosas. Creo que todo lo que existe es adecuado y por tanto, si tenemos un sentido del gusto que nos hace saborear alimentos, es porque eso es adecuado y tiene una función que cumplir. Solo hay que, ¿sí? Balance, equilibrio, en su justa medida. Como dicen las publicidades en México, todo con medida, nada con exceso, ¿sí? De eso se trata todo, pero todo es adecuado, por algo existe. No todo, ¿sí? Pero hoy no voy a hablar de lo que no es adecuado y lo que te perjudica siempre, en cualquier medida. Hoy no voy a hablar de eso. Que es tamásico, 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 tamásico. Bien. Entonces, una vez que tú te conoces y tú sabes esta composición tuya particular, porque esto que yo te estoy hablando es descriptivo general, tú te puedes indagar. ¿Y cómo te vas a indagar? A través de un montón de preguntas que te puedes hacer. Y tú te vas a estar observando a lo largo de tu vida, vas a estar observando tus hábitos, tus tendencias y vas a empezar a conocerte. El conocimiento es poder, es capacidad de transformar. Cuando tú tienes ese conocimiento, tienes capacidad de cambiar, de hacer otra cosa. Y entonces es donde tú dices, no, es que hacer esto me está dejando sin energía. Hacer esto me está dejando fuerza. Hacer esto me está dejando cansada porque como esta cosa y entonces ya después no puedo dormir. O o me meto en esta situación o en esta problemática y ya me enredo mucho mentalmente y estoy mentalmente discutiendo con esa persona, no puedo parar mi cabeza y ya se me pasó todo el día y no me ocupé de mis cosas. Empiezas a volverte una atenta observador de lo que está pasando con tu energía.
y de cómo todos estos movimientos de tu energía, como todos estos movimientos dentro del espacio de tu conciencia, se van relacionando unos con otros. Están totalmente unidos. Lo que dije antes, tus preferencias, tus tendencias, tus malestares físicos, tus actitudes mentales, tus tendencias mentales. ¿Ok? Entonces, depende cómo seas tú, vas a poder abordar esto por un lugar o por otro lugar. Y voy aquí a hacer una aclaración muy bonita que no se trata de equilibrar los chakras, no se trata de armonizar los chakras, no se trata de abrir los chakras, no se trata de eso. Se trata de equilibrar nuestra vida, se trata de equilibrar nuestra conciencia, se trata de aquietar nuestra mente, es lo primero que tenemos que aquietar, nuestra mente. Porque todos los desórdenes nacen de nuestra mente y todos los órdenes también nacen de nuestra mente. Pero tal vez si eres una persona muy física, como es mi caso, por ejemplo, por ahí te sirve mucho enfocarte en el trabajo de algo físico. Dices, tal tema con el hígado, bueno, me voy a superclavar con el hígado y voy a hacer crillas para el hígado y voy a observar el hígado y voy a tomar el curso del hígado y eso me va a ir llevando a hacerme consciente de ciertas actitudes mentales y entonces también voy a elegir ciertas meditaciones, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde toda esta información te sirve para empoderarte y para poder empezar a elegir conscientemente qué quieres, o sea, dónde vas a poner tu tiempo, a qué le vas a dedicar tu energía, a qué le vas a dar tus recursos. La energía es más importante que el tiempo. La energía es más importante que el dinero. El dinero lo ganas, lo obtienes usando tiempo e invirtiendo tu energía. ¿Sí? Y la energía tiene que ver con el uso que le das al tiempo. Por lo tanto, la energía de todos los recursos con los cuales tú cuentas es el más importante de todos. El más importante. No importa que tú te sientas con un montón de energía. Es importante que aprendas dónde usarla porque si no te vas a quemar, te vas a acabar drenando. Vas a estar poniendo ese exceso de energía en un montón de cosas solo por gastar tu energía que no te van a llevar a ningún lado. Si no tienes mucha energía, vas a estar lenta y pesada, caminando, arrastrándote por la vida, sintiendo que nunca puedes concretar nada que deseas, que nunca puedes alcanzar nada que deseas, sintiéndote frustrada, lamentándote, quedándote en el pasado. Y entonces es muy importante que aprendas maneras de incrementar esa energía, de activarte en pos de aquello que quieres, ¿sí? Pero no hay una fórmula exacta. No hay una fórmula exacta. Todo esto parte del autoconocimiento. Parte del aprender quién eres tú energéticamente. ¿Dónde se está atorando tu energía? ¿O dónde se está quemando? ¿Dónde se está malgastando? ¿Estás obteniendo dinero con algo que te nutre energéticamente o con algo que te desgasta? ¿Estás manteniendo relaciones con personas que te demandan una gran cantidad de energía, de atención y de tiempo, pero que te dejan completamente drenada? Necesitas empezar a observar qué está pasando con tu propia ecuación de la energía y cómo se está moviendo esta configuración de forma muy particular y muy específica en ti. Es un camino precioso conocernos de esta manera. Es un camino precioso porque nos da una dimensión muy holística de nuestro ser, muy completa. En Occidente tendemos mucho a fragmentar las cosas, a separarlas, ¿no? Entonces,
Es por un lado la medicina occidental solamente estudia el síntoma del cuerpo físico y no va a las causas, aunque ya se está empezando, ¿no? También a integrar más conocimiento y más conocimiento. Y no se tienen en cuenta normalmente a las emociones, ¿no? O a la mente. En yoga se dice que si hay una mente en calma y hay una enfermedad, eso es karmático, ¿no? Y entonces sucederá para que este ser humano tenga una experiencia que tiene que tener. Pero todo el resto de los desórdenes físicos, de las enfermedades o de los padecimientos tienen que ver con un desequilibrio que se origina primero en la mente. Entonces, esta autoindagación, ¿sí? Este ir encontrando esta fórmula tan particular que somos, nos va a ayudar a que nuestra energía esté de la forma más brillante posible. ¿Sí? A veces será más, a veces será menos, pasaremos por etapas de mucho cambio que son muy desafiantes, pasaremos por momentos de nuestra vida que son fuertes, dolorosos y que nos cuestan trabajo y donde es natural que no estemos tan brillantes como en otros momentos más fluidos, digamos, o sencillos o fáciles. Esto es natural. Tampoco es lo mismo los 25 que los 35, que los 45, que los 65. No es lo mismo. Esto va variando, somos un constante movimiento, ¿sí? Pero aprender sobre nosotras, sobre nosotros, es el conocimiento más valioso que puedes tener en tu vida. Porque si tú aprendes de ti misma, aprendes de tu propia energía, después va a ser mucho más fácil decidir cualquier otra cosa. Va a ser mucho más fácil que puedas decidir esa actividad sí, esa no. Esa sí me aporta, esa no. Ya tengo que ir cerrando, pero quiero leer lo que están poniendo ahí. Bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, escríbanme, ¿sí? Mándenme un mensajito, mándenme un correo, lo que ustedes quieran, y seguimos conversando sobre esto. Voy a seguir profundizando sobre, si les quedaron muchas preguntas sobre los chakras, sobre cada uno de ellos, bueno, los chakras en la vida real es una cosa que me emociona muchísimo, que me gusta muchísimo, y estoy preparando y voy a comenzar en pocos días, en 2 semanitas exactamente, voy a comenzar una serie de conversaciones, ¿sí? Con personas, con expertas, con expertos, sobre algún tema que resuena, ¿sí? Con cada uno de estos chakras, ¿sí? Entonces, esténse atentas porque van a ser conversaciones súper interesantes, de cosas súper concretas, como la capacidad de manifestar cosas, como las relaciones de pareja, como el tema de la aceptación y del poder personal, como la capacidad de crear un proyecto o un trabajo que ponga al servicio del mundo tus dones, con la capacidad de manifestarte a ti misma a través de tu negocio, a través de tu trabajo, de ser ti misma, ¿sí? De usar tu propia voz. Vamos a estar hablando sobre nuestra casa, ¿sí? Que es el afuera de nuestra mente, y cómo conquistar ese espacio. Vamos a estar hablando de cómo mantener una vida espiritual y humana al mismo tiempo. Entonces, son una serie de conversaciones súper interesantes que estoy preparando para ustedes y que les súper recomiendo no perdérselas porque van a estar padrísimas. Por hoy me despido. Nada más les digo que vayan a ver el enlace que les dejé acerca del Congreso Nueva Conciencia Financiera, donde participé justamente con una conferencia que se llama El Poder de los Chakras para sanar tu relación con el dinero. Este congreso es gratis,
totalmente gratis si tú lo ves en vivo. Comienza el 30 de marzo, termina el 5 de abril, ¿sí? Entonces hay un enlace que yo te dejé en mi perfil o aquí abajo, en el cual puedes darle clic, suscribirte ahí a los botoncitos que vienen para que te manden toda la información, los días previos, etcétera, y puedas ver todas las conferencias. Somos 34 expertos de todo el mundo que vamos a estar abordando temas, desde cuestiones energéticas, como mi tema, cuestiones de mentalidad con respecto al dinero y las finanzas personales, o con cosas súper prácticas, como cómo invertir en criptomonedas. Cosas así, muy concretas. Entonces vayan a verlo. De verdad está increíble y esténse atentas de las conversaciones de los chakras en la vida real, porque yo estoy muy emocionada de lo buenísimas que van a ponerse esas conversaciones. Les mando un abrazo enorme, es un gran privilegio servirles. Sat Nam.